Hola, les habla David Igua. Continuando con el tutorial anterior, examinaremos algunas de las funciones que ya vimos un poco más a profundidad. Bien, anteriormente habíamos hecho esta extrusión y esta extrusión hacia abajo, pero al realizar la extrusión hacia abajo solo escogimos este perfil que cambia de color. El perfil que está en el centro no lo seleccionamos, por eso nos quedó este espacio. Para rellenarlo podemos modificar esta operación. ¿Cómo? En la parte inferior izquierda y en general en la parte inferior en toda esta zona quedan las operaciones. Tenemos esta operación y esta otra operación. Entonces primero se hizo esta extrusión y luego se hizo esta otra extrusión. Para modificarla podemos darle varios clics, dos, de forma rápida, y podremos modificar nuestra operación. Cuando no les aparece nada es porque está oculto y toca darle clic en donde aparecen estas dos flechitas. Bien, con la tecla Shift y la rueda sostenida podemos girar la pieza, como habíamos mencionado anteriormente, o con la órbita seleccionándole con clic. Bueno, una vez tenemos acceso al plano, porque desde la parte superior pues se nos dificulta seleccionar esta zona, ya que aquí pues tenemos un sólido. Entonces giramos, ¿sí? Buscamos nuestra operación y le damos clic a seleccionar, y si seleccionamos esta ya se considera que todo este conjunto cerrado, la parte interna también, es el conjunto de líneas del plano 2D que crea material en dirección hacia abajo. Ahora, para deseleccionar, o sea, para hacerlo inverso, entonces tenemos control sostenido y seleccionamos, por ejemplo, este, o control sostenido y volvemos y lo seleccionamos. Cuando presionamos control todo el tiempo, ahí desaparecen los objetos 3D, y podemos seleccionar de forma más fácil los conjuntos de líneas cerrados que deseamos para crear nuestra extrusión. Le damos OK. Ahora, la extrusión no es solo para crear material, también sirve para cortar o quitar material. O sea, sería una operación de corte. Entonces, vamos a modificar la primera operación cuando creamos esta sección, y vamos a hacer lo inverso. En vez de crear material hacia arriba, vamos a cortar material hacia abajo si una distancia determinada. Damos doble clic y acá en donde dice nuevo cuerpo, o sea, seleccionamos corte. Luego seleccionamos esto hacia abajo y damos una distancia, por ejemplo, de -10. Ahora, no nos deja cortar debido a que no identifica ningún cuerpo hacia abajo, debido a que esta operación está primero que la anterior. Entonces, si cambiamos el orden y dejamos esta primero, o sea, teniéndola sostenida, la podemos mover hacia el otro lado, de aquí hacia allá. Entonces, como le cambiamos el orden, probablemente ahora sí nos va a permitir hacer esa opción de corte, porque el software va a reconocer que hay material debajo de este plano y que va a poder generar el corte.
Entonces le damos clic derecho, editar operación o doble clic. Seleccionamos corte, vamos hacia abajo, por ejemplo -10 y le damos OK o Enter. Y ya tenemos nuestro corte. Anteriormente no se pudo realizar porque en el orden, digamos, cronológico en el que se fueron ejecutando las operaciones, primero se había creado esta pieza y luego este otro cuerpo. Entonces, al realizar un corte hacia abajo, el software no identifica que hay un material ahí, porque se creó después. Entonces, intercambiando el orden de las operaciones, como expliqué, con clic sostenido y arrastrándolos a la posición que necesitamos, podemos realizar estas operaciones. Si bien también está otra opción que es similar a la de corte y a la de creación de material. Por ejemplo, vamos a crear un plano acá. Creamos un plano y vamos a hacer una figura, digamos, no muy común, para que se entienda mejor. Entonces seleccionamos un spline. Vamos a hacer una figura improvisada. Por ejemplo, esta figura. Vamos a mover algunos puntos. Por ejemplo, para que quede un poco más centrada. Ahí. Terminamos nuestro plano. Y vamos a dar extruir. Entonces, me pide que seleccione el cuerpo. Voy a seleccionar todo el perfil, tanto este como este. Y le voy a decir que es una intersección. Ahora, con clic sostenido arrastrando hacia abajo, miren lo que sucede. En donde reconoce que hay un cuerpo sólido, crea cuerpo sólido en dicha intersección, o sea, en esta sección, la que está cambiando de color. Y en la otra, crea un corte porque no identifica que hay un material. Le damos una distancia, por ejemplo esta, o al objeto, por ejemplo hasta esta cara. Le damos clic y esa va a ser la longitud de nuestra extrusión por intersección. Le damos OK y en donde reconoció que había material, creó material, y en donde reconoció que no había material, quitó material del perfil, ya que se habían seleccionado ambas caras. Vamos a modificar esto. Le damos clic derecho, editar plano, y para que se vea un poco mejor vamos a hacer una zona que entra y una zona que sale. Listos. Le damos finalizar. Y bien, como pueden darse cuenta, en donde reconoce que hay material, donde intersecta esta área extruida en el eje vertical, el eje Z, hacia abajo, donde intersecta que hay un cuerpo, crea material, pero donde donde intersecta que no hay material, entonces crea un corte o simplemente no crea material. Bien, similar funciona también la opción de revolución. Vamos a ver. Primero vamos a crear un disco. Entonces creamos un plano entre los ejes XY. Seleccionamos el centro, decimos que es de 100. Finalizamos, le damos extruir, seleccionamos la flechita y alamos, por ejemplo, 50.
y le damos Enter. Ahora vamos a trabajar en un plano que intersecte con este disco y vamos a realizar operación de revolución en la creación de material, en el corte y en la intersección, similar a como ocurre en la extrusión tradicional. También podemos observar que este software nos explica en qué consiste cada operación. Cuando dejamos el cursor quieto o el puntero en cada una de estas operaciones, nos indica de qué se trata dicha operación. Para seleccionar el plano, vamos al origen, le damos visibilidad, creamos un sketch y seleccionamos nuestro plano. Vamos a trabajar en este plano. Bien, vamos a proyectar la geometría. Esta ya va a ser un rectángulo. Damos OK. Hemos creado un rectángulo, son líneas auxiliares o líneas proyectadas. Para crear material de extrusión, por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo, o mejor un cuadrado de 8 por 8. Listo. Finalizamos y decimos que vamos a hacer una revolución. Entonces, primero me pide que seleccione el perfil. Como el software reconoce que es un conjunto cerrado de líneas, ya lo seleccionó por defecto, por eso está sombreado de color azul. Ahora me está pidiendo un eje de rotación. Por ejemplo, si yo seleccionara este eje, entonces este perfil crearía material alrededor de ese eje, ¿cierto? Bueno, eliminamos ese eje y seleccionamos el eje de interés, que sería en este caso el eje Z. Entonces, como no podemos seleccionarlo porque está el cuerpo, vamos al origen, en la zona superior izquierda, y seleccionamos el eje Z. Miren, él cambia de color cuando uno lo selecciona. Seleccionamos el eje Z y se crea material con base a este perfil alrededor de este eje. Le damos Enter. También podemos seleccionar la cantidad de grados que queremos que lo extruya. Por ejemplo, 180. Sería solo media vuelta. Bueno, en este caso haremos una extrusión de 360 grados. Y le damos OK. Ahora, también se puede hacer la operación inversa. Vamos a crear un sketch, este plano, y vamos a hacer una operación inversa. Por ejemplo, esta. Hacemos un círculo, de pronto un poco más grande, para que se note, de 15. Finalizamos. Entonces le damos clic a la opción revolución. El software ya me seleccionó ese perfil, ahora me está solicitando un eje. Vamos al origen, seleccionamos el eje Z y como está dentro del material, el software ya automáticamente supone y reconoce que va a ser un corte. Se puede elegir, por ejemplo, cuando están limitados los grados de la dirección, en qué dirección se va a realizar, si es en las dos direcciones, si no son simétricas, o sea, más hacia un lado que en el otro lado, etc. Podemos seleccionar un ángulo
o hasta una cara, por ejemplo, que gire hasta cierta cara. Full es, bueno, que dé la vuelta completa. Y bueno, aquí me está pidiendo el ángulo. Vamos a decir que son 360 grados y que es una operación de corte. Bueno, le damos OK. Encontramos las dos diferencias, aplicando exactamente lo mismo que se hizo en el ejercicio anterior con la opción extrusión, pero esta la realizamos seleccionando un conjunto de líneas cerrado y un eje de rotación, haciendo una operación de extrusión de creación de material y otra de corte. Bien, ahora haremos una intersección para ver cómo se revoluciona una intersección a través de un cuerpo o cómo lo interpreta el software. Entonces, vamos a seleccionar esto, lo vamos a suprimir, le damos clic derecho, eliminar o con la tecla suprimir. Seleccionamos un plano de trabajo, este por ejemplo, y hacemos por ejemplo un slot. A ver, así, y finalizamos. Ahora, si se nos dificulta buscar el origen acá, darle visibilidad o hay problemas para encontrar el eje, podemos dibujar el eje también. Hacemos una línea, finalizamos y vemos que creamos un conjunto cerrado, slot, como una canaladura, como una ranura y un eje. Seleccionamos revolución, por defecto ya se me seleccionó este conjunto de líneas y me está solicitando el eje, por eso está sombreado de azul. Seleccionamos nuestro eje, pero vamos a decir, vean, si es un corte me va a generar esta operación. Si es un corte, pero yo digo que no, que va a ser una intersección. Entonces, ¿qué va a pasar? En el giro alrededor de este eje, de esta área, conjunto de líneas cerrado, va a reconocer dónde hay un cuerpo y dónde no hay un cuerpo. Entonces, donde no hay un cuerpo no va a crear material, y donde reconoce que hay un cuerpo, efectivamente va a crear el material. Le damos OK y esta sería una operación de intersección. Ahora veremos la operación chaflán y la operación fillet. ¿De qué se trata? Chaflán, chamfer, es quitar las esquinas y crear una cara plana a determinado ángulo. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos esta esquina y decimos que tenemos estas opciones, por ejemplo, de igual distancia, o sea, a 45 grados. Por ejemplo, si le damos 10, sería a 45 grados. Entonces, si lo miramos desde una vista así, esto tendría 45 grados debido a que estos catetos son iguales. Tenemos dos distancias, las flechas no lo indican. Por ejemplo, esta distancia, por ejemplo, yo quiero que esa sea de 8 y que esta sea de 9.
Entonces, podemos determinar un cateto, digamos si esto fuese un triángulo. Bueno, es un triángulo, solamente que no se visualizan bien los catetos. O también tenemos la siguiente opción. Podemos seleccionar distancia y ángulo. Por ejemplo, la distancia de aquí a allá, por ejemplo, digamos que sea de 6. Y me pide un ángulo. Por ejemplo, si fuera 6 hacia abajo serían 45 grados. Pero si yo quiero que sea de 60 grados, por ejemplo, entonces la distancia es mucho mayor. Le damos OK. Y tenemos un chaflán. Generalmente se utiliza en medidas muy pequeñas y es para eliminar los bordes cortantes de los diseños de la mayoría de las piezas, que por norma deben eliminarse para evitar cortes o para evitar algunos daños a terceros o a otros objetos de la misma máquina o el mismo mecanismo. Bueno, también tenemos la opción de fillet, que es como un empalme, diría yo. Entonces es lo mismo que acabamos de hacer, es como un chaflanado, pero redondo. Esta opción tiene algo que la otra no tiene, o por lo menos yo he visto eso. ¿Qué es? Digamos, yo voy a seleccionar esta cara y digo que va a tener un radio de 5, por ejemplo, y le doy OK. Y me quedo observando la pieza y digo, hace falta esta esquina. Entonces, en vez de darle otra vez fillet, porque se me va a llenar aquí abajo todo esto de operaciones, simplemente voy a modificar la operación. Entre menos cantidad de operaciones tenga acá, es mucho mejor porque más fácil las voy a identificar, solo pasando por encima de ellas el cursor. Y obvio, también va a pesar mucho menos el archivo, recordando que trabajamos en línea con la cuenta de Autodesk, y si los archivos pues pesan menos, pues vamos a poder tener más espacio de trabajo. Entonces seleccionamos la operación, le damos clic derecho y decimos editar operación. Ahora, si yo quiero agregar para esta misma medida, simplemente selecciono esta, o sea, le doy clic en el caso de que digamos no esté seleccionada y le doy control sostenido. Miren que cuando uno tiene control sostenido esto cambia y podré seleccionar o deseleccionar cualquier esquina. Por ejemplo, voy a seleccionar esta. Al soltar control, miren que ahora aquí me dice que ha seleccionado digamos dos aristas, pero ambas están limitadas a ser 5 milímetros y resulta que, por ejemplo, digamos esta es de 5 pero la de abajo es de 7. Entonces, ¿qué hago? No tengo que, digamos, volver a dar, digamos, control sostenido, de seleccionar esta, darle OK o cancelar y hacer otra operación. No, tenemos esta otra opción. Le damos aquí más, seleccionamos esta línea y miren, se me creó otra línea de trabajo. Y por ejemplo, decimos que esta es de 7. Entonces, es diferente el radio en ambas esquinas. Y podemos seleccionar más y todas las que vayamos encontrando en el diseño. Como opción, yo recomiendo hacer chaflanes al final. O sea que estas sean de las últimas operaciones. Con eso seleccionamos las que son necesarias, las que son importantes, ¿sí?
Y porque digamos que necesitamos modificar con esta operación cosas u operaciones que van a quedar más adelante y puede generar algunos errores. Lo mejor es dejar los chaflanes para el final. Sin embargo, tenerlos presentes desde el comienzo y si es necesario, pues desde el comienzo hacerlo. Lo importante es evitar que el software genere errores. Nunca olvidar que esto funciona pues con modelamientos matemáticos. Ahora veremos algunos tips para mejorar nuestro rendimiento a la hora de empezar a diseñar. Debido a que pues esto requiere de práctica, de hacer varios ejercicios, de estar en contacto con el software, pues para que a uno le rinda un poco, para aprenderse los comandos rápidos. Y lo otro es que en el diseño es bueno primero identificar en una pieza si hay un común denominador de extrusión, o sea, como un área en común que al extruirla me ayuda como a minimizar las operaciones o a ahorrar tener que hacer operaciones de corte y demás. Entonces, vamos a crear una figura al azar. Por ejemplo, una figura, a ver, algo así. Y vamos a hacer, por ejemplo, un radio acá. De 35. Cortamos esto, por ejemplo. La cortamos para evitar que se mueva. Sin embargo, como me apoyé de las líneas de nuestro entorno de trabajo, pues van a quedar medidas exactas. Listo, ya quedó todo de color negro, todo está restringido. Bien, ahora finalizando, vamos a extruir. Ya por defecto selecciona el software esto porque es un conjunto cerrado de link. Podemos, bueno, seleccionar la dirección. Generalmente yo le doy clic sostenido y arrastro hacia pues, la dirección de interés. Por ejemplo, decir que eso es de menos 60, menos 80 mejor. Y le digo aceptar. Ahora, eh, hay varios trucos. Primero, digamos si vamos a tener que modificar acá algo, simplemente le damos doble clic aquí en la parte inferior al boceto o también podemos encontrarlo acá y editar. Entonces podemos modificar esto, por ejemplo si decimos que es de 60 o así, podemos editar esto. Y lo otro, si queremos cuando estemos haciendo líneas, arcos, spline, eh, polígono, podemos emplear un comando un poco más rápido y como más a la mano, porque a veces a uno le toca ponerse a buscar aquí, por ejemplo, para un patrón circular o un patrón rectangular y pues no están aquí porque pues todos no caben acá, porque se llenaría el panel superior de tantas herramientas que pues no nos quedaría un entorno de trabajo cómodo. Entonces, presionando la letra S de Sketch Shortcut, eh, podemos agregar o quitar operaciones de la siguiente manera.
Por ejemplo, vamos a buscar una acá que usemos continuamente, pero que no esté acá. Entonces hemos usado, por ejemplo, un slot, un slot centro a centro, ¿sí? Entonces le damos clic acá, le decimos pin to shortcuts acá. O sea, no queda arriba, no queda acá, pero sí queda en esa ventana que se abre cuando presionamos la S. Miren, aquí quedó. Ahora, si queremos, digamos, quitarlo de ahí o quitar alguno que aparece acá cuando presionamos la S, por ejemplo este, entonces vamos acá, lo buscamos, donde están estos tres punticos le damos clic y quitamos la opción Pin to Shortcuts. Y listo, cuando presionamos la S ya no aparece. Entonces aquí vamos a dejar lo que no aparece aquí arriba, o lo que aparece pero queda como más a la mano para que a uno le rinda más. Y cada que uno necesite, por ejemplo, proyectar una geometría o cualquier cosa, presiona la letra S y ya. Y aquí deja las herramientas que quiera. Entonces así a uno le rinde muchísimo más. Listo. Hay otro truco. Como todo en la vida. Por ejemplo, vamos a suprimir esta operación. Pero tenemos el boceto. Solamente que no está visible. Ahora sí. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editar. Digamos, estamos haciendo este boceto. Bueno, digamos, estamos haciendo esto. Ya, terminamos. Y vamos a extruir. Entonces tenemos que finalizar, como siempre, el sketch. Ir a la operación extruir que queda por acá. Y bueno, entonces para minimizar tiempo, uno presiona la tecla Q. Y ya se finaliza automáticamente el sketch, ¿sí? Y simplemente selecciono el área, selecciono mi conjunto cerrado de líneas y al darle clic ya me aparece esta opción y automáticamente aparece la extrusión. Entonces me ahorro pasos. Esto es como para ahorrar pasos. Por ejemplo, le voy a decir que esto es de 80, un ejemplo. Ya, se hizo hacia este lado por la dirección, ¿sí? Podemos editarla y escribir -80 acá, para que vaya para el otro lado. Listos, como le habíamos dado clic a la visibilidad, quedó visible nuestro plano. Entonces, escondemos para que no nos fastidie la vista. Y bueno, hay otras, digamos, opciones que están dentro de estas dos operaciones que estamos viendo hasta el momento. Bueno, junto al chaflán y al filler, que es como un empalme. Entonces, seleccionamos esta cara, por ejemplo, clic derecho, crear un plano. Vamos a hacer un rectángulo. Vamos a dimensionarlo. Digamos que sea de 40 por 25. Y solo falta esta distancia. Que bueno, presionamos la D. Con el tiempo a uno le rinde más. Listo. 20 para que quede centrado. Con el tiempo uno le rinde más los comandos porque uno pues se los empieza a aprender las letricas. Y por ejemplo vamos a hacer un corte de aquí para allá. Entonces presionamos la Q, seleccionamos este, ya me dice que bueno es hacia acá. Yo le digo que no, que esto va a ser un corte. Estos hacia allá, ¿cierto? Y voy a decir en vez de distancia, porque miren que aquí tenemos un plano inclinado, ¿sí? Entonces, en vez de distancia podemos decir hasta el objeto. Entonces seleccionamos este, ¿sí? Pero ojo, no siempre
digamos, va hasta el otro lado. O sea, tenemos que tener en cuenta cuando hay, digamos, cadenas de caras, chain face, o caras extendidas, ¿ya? O sea, lo que queremos es que complete efectivamente toda la cadena. Y le damos OK. Bueno, me dice que para hacer un agujero tengo que seleccionar un punto de un plano, una cara, ¿sí? Uno da clic, pero bueno, a uno le toca pues dimensionar esto, o moverlo, o hacer, sí, ubicarlo en algún lado. Digamos, por ejemplo, ahí. Vamos aquí. Y vamos a decir qué tipo de agujero es. Por ejemplo, ahí al azar, solo por observar la operación, para ver de qué se trata. Hole, lógico, pues es como un taladrado, un agujero. Pero hay varios tipos, digamos, de formas geométricas para el agujero. Entonces, también se pueden seleccionar referencias, ¿sí? Sin embargo, bueno, vamos a examinar solamente la operación. Por ejemplo, estamos hablando de una distancia, en este caso, ¿ya? Pero también se puede hasta donde lo queremos. Seleccionamos, por ejemplo, esta cara. Hasta ahí, miren. Y tiene la figura como de una broca, porque está seleccionada esta opción. Podemos seleccionar esta, que sea plano, o de una broca pero que no llegue hasta el fondo, sino que sea de una distancia más pequeña, por ejemplo de 2, de 5. Ahora, hay diferentes tipos, por ejemplo está el avellanado, o sea, como para un tornillo cabeza avellanada. Podemos seleccionar aquí el diámetro, siguiendo las cotas, por ejemplo 12, que sea pequeño, que tenga un ángulo de 90 grados, bueno, una distancia de, bueno, aquí nos definimos varias. Esta es de 10, bueno, la profundidad. También está esta donde hay como un cajeado. Por ejemplo, decimos que ahí entra la cabeza del tornillo, que es, digamos, pasante prácticamente, que esto es de por ahí 40. Digamos que es pasante y que nos interesa esconder la cabeza del tornillo. Que esto sea por ahí de 10, que el diámetro sea de 14 y le damos OK. Entonces, si miramos, quedó el agujero pasante para que entre un tornillo. Ahora si queremos hacer una rosca, podemos ir a la opción rosca, threads,
Le damos seleccionar. Por ejemplo, seleccionamos esta cara. Obviamente pues se supone es un agujero pasante, pero vamos a hacer una operación de rosca para entender cómo funciona. Seleccionamos, él automáticamente me dice que es métrica de 11 milímetros, de 11 por 1.5, ¿sí? Entonces como 11 no es una medida, digámoslo, normalizada, podemos editar esta operación. Le damos doble clic y aquí tenemos 10.8. Vamos a seleccionar de 10 si hay, le damos ok. Al seleccionar rosca ya nos reconoce la de 10 milímetros. Seleccionamos el paso, por ejemplo si es un paso muy fino, paso 1, o paso digamos ordinario, 1.5. Entonces digamos que sea de 1.5, que es a mano derecha, que es de un ajuste H6H, y le damos ok. Si observamos, parece que solamente nos pintó la cara, o sea, no nos creó como tal la rosca, o sea, nos dejó una representación gráfica como una pintura y ya. Entonces, cuando no es necesario, uno las deja así porque pues deja más livianos o menos pesados los archivos. Pero si queremos que se vea bien, o sea, que quede, digamos, gráficamente pues sólida, entonces vamos y modificamos la operación, le damos doble clic o clic derecho y editar, bueno, y le colocamos acá modelar. Va a pesar un poco más el archivo, pero nos va a quedar la rosca modelada. O sea, no va a ser solo una pintura, sino que va a ser la rosca modelada por completo. Bueno, por el momento solo hemos visto operaciones básicas. Más adelante aprenderemos más operaciones. Les agradezco mucho su atención y nos veremos en un próximo tutorial. Muchas gracias.